En el presente video escucharás sobre la moral cristiana y los mandamientos, la carta a los Gálatas, una moral distinta al judaísmo, la moral religiosa y la singularidad de la moral cristiana. Esta es la prueba de la primera clase que vamos a dar aquí a través del sistema de contagio filosófico. Entonces, para los alumnos de la asignatura, ya estuvimos viendo los conceptos introductorios y voy a explicar ahora a detalle algunas cosas que solamente les pude dar a distancia. Y entonces vamos con la segunda parte del primer tema o capítulo de moral, teología moral fundamental. Esto es la moral del Nuevo Testamento. Primero que todo, que es necesario darnos cuenta que a pesar de que nosotros los católicos sabemos que por la fe existen consecuencias morales que podemos descubrir en la palabra de Dios, como por ejemplo en lo que son los 10 mandamientos, nuestra moral no es una moral de preceptos o de mandamientos. La moral católica es mucho más que esto. Y para esto vamos a analizar la moral del Nuevo Testamento, en la cual comenzamos a ver esto, que la vida en Cristo es mucho más que una serie de reglas o preceptos simplemente acomodados para que nosotros vayamos con ello a cumplir de alguna forma con Dios. Les recomiendo como actividad de aprendizaje leer la carta a los Gálatas. En la descripción del video y en algunos materiales que ustedes pueden encontrar, de los que vamos a compartir, está un texto con un comentario a la carta a los Gálatas y algunas preguntas de reflexión. La carta a los Gálatas se escribe más o menos alrededor del año 50 en el segundo viaje apostólico de San Pablo. Viene aquí en el mapa que ustedes pueden ver a detalle el recorrido de él que salió hacia el norte por toda la costa del mar Mediterráneo hasta llegar hacia el noroeste a Galacia, aquí en Asia Menor. Y toda esta región de Galacia es a las iglesias donde él escribe. Tenemos aquí las comunidades donde él atravesó por Derbe, Listra, Iconio y todavía Antioquía. En este segundo viaje misionero del apóstol San Pablo se encontró fundando comunidades que posteriormente recibieron la visita de los judaizantes. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros podemos ver cómo cuando San Pablo visitó Listra hubo quienes lo apedrearon, algunos que eran judíos, o mejor dicho judíos que no eran católicos, pues que algunos judíos que veían en el cristianismo un peligro para la fe. Sin embargo, aquí no hablamos de esos judíos, sino de los judaizantes, es decir, de los cristianos ya conversos que pedían a los paganos vivir todas las costumbres culturales de los mismos judíos, que están escritas en la ley de Moisés. A ellos nos referimos con los judaizantes. La pregunta es, ¿quiénes son los judaizantes? A ver si me están poniendo atención. ¿Quiénes son los judaizantes? Voy a poner aquí una pregunta a través de Vicia para que puedan responderla. Ok, entonces, ¿cuáles son las partes de la carta a los Gálatas? La primera parte, después de un saludo y expresar los motivos de esta misma carta que San Pablo escribe, se ve como un poco enojado, pues es descubrirnos la presentación de sí mismo que hace el apóstol, él como un enviado a anunciar la buena nueva. Declara San Pablo la ineficacia de la circuncisión y de la ley de Moisés para generar en nosotros la salvación, y subraya que nosotros recibimos en Cristo una libertad respecto a las antiguas obras de la ley. Los contrastes que presenta esta carta a los Gálatas son bastante significativos. A lo largo de ese discurso, San Pablo presenta que la humanidad estábamos perdidos por el pecado de Adán y fuimos salvados en Cristo, y hace ese paralelo entre Adán y Cristo. Posteriormente vemos el paralelo que dice: en Adán todos mueren físicamente y en Cristo todos viven espiritualmente. Adán, que es un hombre de la tierra, y Cristo, que es el que viene del cielo. Que
se presenta a veces un evangelio falso, un evangelio según la carne, y lo que el apóstol recibió es un evangelio genuino, un evangelio del Espíritu. Se contrapone también el razonamiento del ser humano con lo que es la revelación de Dios. Se contrapone también la ley respecto a la gracia. Las obras, la mera dimensión exterior visible de la religiosidad respecto a la interioridad eficaz del Espíritu, que es la fe. Se contrapone lo que es la visión de los siervos, que son esclavos, y los hijos que viven en la libertad. El antiguo pacto o el antiguo testamento simbolizado en Agar y la nueva alianza simbolizada por Sara. Vivir en la carne se contrapone a vivir en el Espíritu, y las obras de la carne se contraponen a los frutos del Espíritu Santo. De nuevo, esta carta continuamente, en el estilo en que está escrita, presenta un contraste, una distinción, incluso podríamos decir hasta una ruptura en medio de la continuidad, o mejor dicho, para no ser tan violentos, una discontinuidad. Aunque existen una continuidad entre el Antiguo Testamento, las promesas hechas a Israel, a Abraham y con él a toda su descendencia, San Pablo subraya que a partir de Cristo hay una discontinuidad, hay una novedad, y nosotros tenemos la posibilidad de vivir esa vida nueva. Así que bueno, primero, ¿cómo es la moral judía según se expresa en la carta a los Gálatas? Y también hoy día los que viven el judaísmo piadosamente viven una moral religiosa, es decir, una moral que se consolida a través de una cosmovisión sobre la relación del ser humano con Dios, que en esto coincide con las otras grandes religiones, cuya moral también es una moral religiosa. ¿Cuál es la cosmovisión religiosa? Y voy a dar algunos apuntes sobre lo que es esta cosmovisión. Primero, en esta cosmovisión se considera que Dios es el único principio que ordena y controla todos los acontecimientos, directa o indirectamente, en lo que se llama el providencialismo. También, en esta cosmovisión, el ser humano se relaciona con Dios de manera semejante a cómo nosotros los humanos nos relacionamos con los superiores de aquí en la tierra. Por ejemplo, de la misma manera en que yo tengo un jefe o un gobernante, un líder, y que yo necesito ganarme su complacencia, tener buen respeto hacia él para que él me favorezca a mí, que soy su inferior, subordinado, etc. Pues lo que hace la cosmovisión religiosa es que proyecta o presenta la relación del ser humano con Dios en esas mismas categorías, a lo mejor en un sentido quizás análogo o metafórico, pero siempre con esa distinción entre Dios, que es el superior, y el ser humano, que somos los inferiores o los que estamos sometidos o necesitamos estar sometidos a Él. Otro punto de la cosmovisión religiosa, que en esto coincide el judaísmo con todas las religiones, es que nuestra conducta merece la aprobación o desaprobación de Dios, lo que se llama una salvación como justificación. Es decir, que si te portas bien, a Dios le agrada, y si te portas mal, a Dios eso lo desagrada, Dios lo reprueba. Lo contrario a la salvación o a la justificación será la condenación. Siguiendo con esto, ¿cómo se gana el beneplácito de Dios? Pues a través de ritos, de culto, de prácticas que se pueden constatar exteriormente. En esta cosmovisión religiosa hay puntos de encuentro en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Que Dios creó el universo y que lo guiará hacia una plenitud que se llama el final de los tiempos, los cielos nuevos y la tierra nueva. Estimado Javier, se está escuchando para acá tu música. Ok, then. Entonces, el
punto de contacto más semejante entre las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, es el siguiente: la convicción de que Dios es el creador del todo y que al mismo tiempo es quien guiará al universo y a la historia humana hacia una plenitud llamada el final de los tiempos. Entonces, esos serían, entre otros, los principales rasgos de una cosmovisión religiosa. Así que, recapitulando un poco, la moral del Antiguo Testamento, es decir, la moral del judaísmo, está basada en una cosmovisión religiosa. A partir de esa cosmovisión religiosa, nosotros necesitamos, los humanos, agradar a Dios con nuestras obras, a través de prácticas y de comportamientos que Él puede aprobar. Y en lo contrario, si nos alejamos de esas prácticas y si nos alejamos de esos preceptos o de ese culto, merecemos al final la desaprobación o la condena de Dios. Continuando, vamos a ver ahora quiénes son los que tienen esa cosmovisión. Pues, decía, el judaísmo, al igual que otras religiones, consiste en una serie de ritos y obras externas que buscan esa conquista del beneplácito de Dios. Y por eso, la ley que Dios dio a sus padres, a los judíos, pues es tan importante. La ley se debe conservar porque lo que salva es ese cumplimiento de obras, ya que ese cumplimiento nos hace gratos a los ojos de Dios. De esa forma Dios nos justifica lo que somos, nos salva. Es necesario descubrir que en su enseñanza y en sus palabras, en su modo de vivir, Cristo va más allá de las categorías de la religión hasta entonces entendida, o de todas las religiones que existieron hasta la época del mismo Cristo, inaugurando un nuevo modo de relacionarnos con Dios llamado el reino de Dios. Ese reino de Dios implica algo que excede o sobrepasa la forma en la que los humanos anteriormente pensaban que podían relacionarse con Dios. Dios siempre permanecía como el soberano que está más allá de todo, y no había realmente una forma en la cual nosotros pudiéramos estar en una amistad o en una familiaridad con Él. Desde el momento en el que Jesús predica que Dios es Abba, Padre, está motivándonos a descubrir que Dios no es simplemente un soberano Señor al cual nuestra vida no le interesa, ni tampoco un Señor que su única función es aprobar o desaprobar nuestras vidas, sino sobre todo un Padre que nos ofrece la capacidad de ser sus hijos. Vamos a verlo por partes. Entonces, por ejemplo, Jesucristo en su enseñanza rechaza que la santidad se consista en el cumplimiento perfecto de los deberes religiosos, y para eso ustedes pueden leer Lucas 11:37 y siguientes. Allí, en ese discurso, Cristo habla del estilo que tienen los fariseos, los que entonces se consideraban los más santos entre los judíos, y pues desenmascara que realmente alguien puede ser perfectamente cumplido en lo exterior y sin embargo no ser realmente santo o no tener una verdadera relación viva con Dios. La ostentación religiosa de la limosna, del ayuno y la oración pueden ser incluso un disfraz de una falta de genuina espiritualidad. Jesucristo en Mateo 6 señala: cuando tú quieras dar limosna, hacer ayuno o hacer oración, hazlo de cara a Dios. Hazlo en lo secreto de tu corazón o de tu habitación, no hacia afuera, porque lo importante en esas prácticas religiosas es que son camino hacia algo más que la mera religión, que es la relación con el mismo Dios. Claro que la misma palabra religión, quizás me pueden decir algunos de ustedes, viene del verbo religare, que significa reunir o congregar. Sin embargo, la religión, más que congregarnos o referirse a una congregación del ser humano con Dios, se refiere a una congregación del ser humano con otros, que coinciden en su forma de querer darle culto a Dios. La religión es siempre algo humano, un esfuerzo del ser humano por llegar a Dios. Y entonces, por ejemplo, Jesús habla de la oración de los paganos, que necesitan repetir y repetir lo mismo con diferentes fórmulas para ver si Dios los escucha, y siempre con la sospecha de que
quizás Dios me escuchará, no lo sé. Entonces, como no estoy seguro, voy a volver y volver y volver a repetir las mismas fórmulas. Jesús lo que nos propone es el descubrimiento, primero, en contraposición a lo que es la mera observancia exterior de prácticas. Jesucristo nos propone vivir desde adentro hacia afuera. Tener una vida que nosotros vivamos esa auténtica relación con nuestro Padre que está en lo secreto. Y de esa manera confiar en que Dios ya conoce nuestra necesidad, sobre todo nuestra necesidad espiritual, como lo dice en el Evangelio de San Lucas 11, que Dios nos va a conceder el Espíritu Santo a quien se lo pida. La moral cristiana, en muchos aspectos, propone algo que es mucho más que una religión. Y no porque destruya lo religioso, sino porque incluye más cosas que meramente el cumplimiento a Dios. Claro que en nuestra forma de vivir la fe hay prácticas exteriores, hay ritos, hay culto, y sin embargo no todo se queda ahí, y eso no es la meta de la vida en la fe. El punto de partida para descubrir esta moral genuinamente cristiana contenida en el Nuevo Testamento está en que el punto de partida es que Dios se revela o se da a conocer, se comunica a sí mismo en lo que se llama la historia de la salvación. Esta historia de la salvación la descubrimos desde el Antiguo Testamento y progresivamente Dios se va acercando a nosotros los humanos, va purificando muchas costumbres, muchas prácticas que no eran del todo constructivas para nuestra mejor calidad de vida. Progresivamente se anuncia que cada quien tiene una responsabilidad delante de Dios. Con los profetas se acentúa mucho más todo eso, se denuncian prácticas socialmente incorrectas, etc. Y finalmente, en la plenitud de los tiempos, se presenta a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha humano. El ser humano tiene la capacidad de recibir la palabra de Dios confiando por la fe, creyéndole a Dios y creyendo en ese plan de salvación que nos mostró en Jesucristo. ¿Cuál es ese plan? Que nosotros seamos hijos suyos y que extendamos aquí en la tierra esa conciencia y esa realidad que se llama el reino de Dios. La moral de la nueva alianza, la moral cristiana, la moral del Nuevo Testamento, es una consecuencia del esfuerzo que ponemos todos nosotros, los bautizados, para vivir como Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Juan 1:14. Jesús se presenta por San Pablo como el nuevo Adán, el verdadero modelo de lo que podemos llegar a ser todos los seres humanos, porque ciertamente Adán es el primer hombre creado por Dios. Ciertamente Adán es el primero que recibe la naturaleza humana. Sin embargo, Jesucristo es el primero en recibir la condición y en vivir también humanamente la condición de ser realmente hijos de Dios, y es quien nos muestra lo que podemos ser los humanos. Por eso, San Pablo en la carta a los Colosenses 1:15 llama a Jesús el primogénito de toda la nueva creación. Y el hombre nuevo en la carta a los Efesios 4 del 21 al 24. Aquí tenemos un poquito, con ayuda de esta ilustración, un dibujo pues que muestra las manos del Padre que presentan a Jesucristo, que está ungido por el Espíritu Santo y que concede este mismo Espíritu a sus hijos de todas las condiciones, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos estamos invitados a esta nueva creación. Quienes aceptamos a Cristo y nos unimos a su misterio pascual, nos hacemos nuevas criaturas. Nos hacemos hijos de Dios. A ver, aquí se me fue la diapositiva. Entonces, bueno, pues vamos aquí a ir concluyendo. Esta es la conclusión del tema 1.2. Ahora vamos a seguir a esta lección describiendo las coordenadas de la moral del Nuevo Testamento. Les agradezco participar a través de la página vicia.com para que ustedes puedan responder interactivamente a las preguntas y registrarse como alumnos y darles un seguimiento, sobre todo a quienes estén inscritos en mis cursos,
Y todas sus dudas y comentarios, por favor, pónganlos en el video original en la página de YouTube. Muchas gracias a todos por su participación y por su atención. Thank you.